CPI. Si uno se pone a revisar como la lógica de todos estos, siempre hay un elemento, desde los modelos OCDE hasta ahora, y que fue por donde arrancamos en este país a hacer política, es no tenemos gente. Entonces, siempre, casi en toda política, va a haber un elemento de formación de capital humano. Y allí va a ir formar doctores, formar todo el capital que debe ser capaz de mover una economía basada en innovación y conocimiento. Otro elemento común, obviamente, es la financiación de la investigación, pero aquí, en esta versión, no parece tan claro. O díganme ustedes en cuál podría estar. Bueno, podría estar, pero ¿en cuál les parece a ustedes que podría estar? El 3 y el 4, generar conocimiento. En el 3, generar condiciones para la cooperación. Yo diría que eso es más innovación, ¿no? La generación del conocimiento de alto valor. Exactamente. Es el 3. Acá le ponen muchos apellidos, ¿no? Alto valor agregado y respuesta a necesidades sociales. O sea, ya ahí, digamos, si habláramos de un documento de política de los 60, esto del impacto hacia la sociedad no era tan evidente, por lo menos en la retórica. Entonces ahora le ponen allí. Y el otro componente grande que siempre figura es este último. Consolidemos instituciones y consolidemos el sistema. Eso siempre aparece. Esos son los tres grandes, digamos, ejes que ustedes van a verlo, tanto, por ejemplo, cuando hubo esos créditos que les mostré ayer con el BID, siempre aparece un elemento de institucionalidad. ¿Por qué? Pues porque Colciencias tiene que sacar plata de alguna manera para poderse fortalecer. O sea, ellos tienen, también una institución que maneja la ciencia, pues piensen en el personal que está allá, que una de las críticas que se hace es que muchas veces no tienen ni idea de política científica o no han sido formados en eso. Y es que en realidad formarse en esto es también muy autodidacta, ¿sí? No es que exista una escuela totalmente que lo ponga uno al día con esto. Por eso, aunque ustedes trabajan en un área mucho más amplia, estas maestrías de CTS son de lo que yo he visto en el país que más está hablando sobre política. En las facultades de política pública no se habla casi de ciencia, tecnología e innovación, se habla de otros temas. Entonces me parece que ahí hay, digamos, un campo de trabajo muy interesante. Bien, esta es la versión de diciembre 4, miremos entonces la versión 2. Y esta parece más desagregada. Todos estos documentos están en la red. Ustedes pueden organizarlos, bajarlos y todo eso para que los analicen más a fondo. Entonces, vamos a leer estos grandes. Aumentar la generación de conocimiento científico de alto impacto. Aquí se evidenció. Algo pasó. Alguien tuvo que haber llorado, tuvo que haber hecho lobby para decir, cámbiame. Además lo pusieron de uno, ¿no? Entonces, eso que estábamos ahorita buscando en esta nueva versión quedó claro. Es que cuando salió la primera versión del documento le dieron palo que quiera a las comunidades científicas. Entonces, en todo lado dijo, no, pero es que lo que es importante es esto. Entonces, fíjense que lo dejaron. Generación de conocimiento científico, alto impacto, pero no dicen desarrollo socioeconómico. Digamos, le volvieron a dar reconocimiento a eso de que tenemos que hacer investigación, digamos, de calidad, de excelencia, que es una de las racionalidades que está allí en este mar de hacer política pública en CPI. Y estos son los objetivos específicos. Entonces, claro, y ya sí se metieron de lleno, fortalecer capacidades de realizar I+D. Entonces, eso de una vez es grupos de investigación, centros de investigación, equipos, laboratorios y demás. Lo otro, incrementar el impacto de la producción científica colombiana. Claro, eso se ha vuelto importantísimo, especialmente en los modelos de medición de conciencias, que estemos publicando más en lo que les contaba ayer, ICI, Scopus, bla, bla, bla. Incrementar el capital humano altamente calificado. Lo que les decía que estaba como estaba en el anterior, fíjense que estaba por aparte, ¿cierto? Mírenlo. Entonces lo meten como dentro de todo esto, lo reempaquetan. Y eso, ¿yo por qué me demoro en esto? Porque todo lo que yo les cuento son discusiones. Son personas haciendo lobby diciendo esto debe quedar así, esto debe quedar. Entonces, en última, la política es una suma de una colcha de retazos, pero eso ocurre aquí en Cafarnaúm. O sea, cuando uno ve los documentos de política, eso es igual en todo lado. Y
fíjense donde quedó fortalecer la mentalidad y la cultura de la ciencia y la tecnología, que antes tenía un punto específico, ahora quedó asociado a esto. Entonces reempaquetaron. Segundo punto grande, generar las condiciones para la cooperación entre los sectores. Si comparamos, quedó igual, ¿no? ¿Y qué hay ahí? Preparar el aparato productivo para el aprovechamiento de... A mí se me olvida esto, son... Ciencia y tecnología es esto, se me olvida esta P que es. ¿Perdón? Transferencia de ciencia y tecnología. Fortalecer las instituciones generadoras de conocimiento para la TCT. Y aquí yo empiezo a patinar un poco, habría que empezar a mirar, porque las instituciones que generan conocimiento están aquí también. Miren este nombre. Entonces, bueno, ¿qué querrá decir eso? Y eso está como objetivo específico. Objetivo específico 2.3. Fortalecer los servicios de apoyo a la transferencia de ciencia y tecnología y la vinculación de los actores. ¿Cuáles serán los servicios de apoyo? Tal vez un poco lo que veíamos ayer de los CUES, de los OTRIs, de los CDTs, de todo ese tipo de cosas. Señor. Creo que eso puede tener que ver con documentos de UNESCO y OCDE donde hablan de actividades científicas y tecnológicas, que las dividen en tres tipos, y el tercer tipo es actividades de servicio a la ciencia y la tecnología. No sé si de pronto tiene que ver con eso. Sí, seguramente. O sea, ahí pueden haber, digamos, también está, yo no conozco a fondo, por ejemplo, Manuel Frascati, que él les agrega unas categorías. Entonces es posible que sí, que haya un poco de eso, de cierta manera, para poderle hacer seguimiento. Pero a mí sí me llama mucho la atención es que acá está muy parecido a acá. ¿Usted cómo diferencia eso? Termina siendo parecido. Bien, aumentar la actividad innovadora y de emprendimiento del aparato productivo. Este es uno de los ejes fundamentales. De hecho, es lo que la OCDE está pidiendo, y por eso en las discusiones que se dan en prensa es el país le vendió a la OCDE la idea de la investigación y allá está financiando solamente empresas. O sea, y la investigación no, y los científicos no se sienten identificados con esto. Pero lo cierto es que hay un discurso de innovación muy fuerte que dice que la innovación se da en las empresas, no necesariamente tiene que generar ciencia, eso lo vimos ayer, o tiene que estar basada en la ciencia. Y entonces hay que hacer un esfuerzo grande en eso. Entonces, pero habría una lógica ahí con ese COMPE de 2015 de exención tributaria también, por el sector productivo. Es posible, la exención tributaria ya existía. Ya sí, pero para hacerlo más consecuente. Seguramente, yo sí veo que ha habido esfuerzos de alineación, digamos, que salgan. Entonces, oiga, mire, como la política dice esto, entonces toca hacer este esfuerzo para alinear esto con lo otro. Eso me parece interesante. De hecho, en el documento COMPES, en esta versión, hay, yo no sé si lo tengo aquí, no, creo que no lo tengo, pero hay un cuadrito que dice, lista todas las leyes que hay sobre ciencia y tecnología, y dice al lado qué cosas habría que hacer para alinearlas, porque son leyes que han sido creadas con anterioridad, entonces hay que empezarlas a mirar. Ahí hay una idea de policy mix ya, oiga, empecemos a alinear y seguramente actualizar y tratar de dar unidad. Bien, este me pareció interesante porque cambian el discurso. Lo que veníamos hablando de la institucionalidad habilitante o el sistema y tal, empezamos a meter una palabra muy del mainstream, especialmente en política científica, que es la gobernanza. Bueno, eso está en todo lado, ¿cierto? Gobernanza. Y gobernanza de alguna manera se distingue, de alguna manera no se distingue de gobernabilidad o gobierno, en que la gobernanza es un enfoque más horizontal y incluye más actores, mientras que en el gobierno siempre se asociaba la idea a un esquema de arriba hacia abajo. En la gobernanza generalmente se dice son más actores y hay que negociar con ellos. Entonces aquí hay un cambio de discurso interesante, digamos, en términos de gobernanza, y pues hay mucha literatura que habla sobre gobernanza de sistemas de ciencia, tecnología y de política de CPI. Entonces dejan consolidar la arquitectura institucional. Todavía tenemos que consolidar algunas cosas. Recuerden ustedes que el nuevo plan de desarrollo dice que se tienen que articular los CODECTI con las comisiones regionales de ciencia, tecnología e innovación. No, ¿qué hay que hacer? Y hay algunas otras cosas de arquitectura institucional que hacen falta. Por ejemplo, en el sector financiero hace falta todavía capitales de riesgo.
Fortalecer la generación de insumos para el diseño, seguimiento y evaluación de la política. Interesantísimo, porque no se había mencionado anteriormente, no se había hecho explícito. Y aquí, como aquí hay chamba para todos los que quieran trabajar en evaluación y seguimiento de política. ¿Por qué? Porque eso casi no se sabe. La introducción de la charla de hoy es precisamente, empecemos a estudiar evaluación de política de CTI. Hay experiencias, pero toca sistematizar, toca aprender, o sea, y la academia allí me parece que tiene un papel muy importante. Tercero, aumentar el esfuerzo público y privado para financiar la CTI. Bueno, un tipo de siempre financiación, cómo buscamos nuevas formas. Ahora se hablan de las alianzas público-privadas, se hablan también de los ángeles inversionistas. Últimamente se está hablando del crowdfunding, que es como esas actividades colaborativas para financiación de todo tipo de iniciativas. Y el cuarto es desarrollar el marco normativo para CTI y promover su uso. Ese me parece interesante, yo no lo he mirado en detenimiento, pero es un poco de lo que estamos hablando hoy. O sea, ¿cómo hacemos que la gente use el marco normativo? Una de las cosas que pasó con la ley 29 de 1990 es que, yo no sé si ustedes saben, pero antes de 1990 el Estado no podía contratar con las universidades, porque no había... Ustedes son muy pequeñitos, por eso me sorprende. Antes de 1990 el Estado no le podía dar billete a la universidad porque eso no se sabía cómo era. Podía ser peculado, podía ser... Entonces parte de lo que hizo la ley 29 del 90 fue hacer unos decretos reglamentarios que dijo, oiga, el Estado sí lo puede hacer, y empezó a darle normativa y empezó a decir, se pueden crear corporaciones de ciencia y tecnología. Yo le escuchaba a Eduardo Posada, que es el presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y físico que ha trabajado toda la vida en esto, que nosotros no conocíamos muy bien las posibilidades de hacer corporaciones de ciencia, tecnología e innovación. Pero no ha sido un camino fácil. Porque un ejemplo de eso, por ejemplo, podría ser Maloc, como corporación. Se amparó bajo esa figura que creó la ley, pero como no todo estaba escrito, ha sufrido vaivenes grandes y de hecho ahorita está pasando una de las crisis más fuertes económicas. Pero, por ejemplo, el Centro de Investigación en Física, yo no sé si tiene la figura de corporación, creo que es donde trabaja Eduardo Posada. Entonces, hay muchas cosas de la normativa que probablemente no conocemos. Hay unas cosas de la normativa que nos la permite hacer, pero que la famosa ley 80 de todas las instituciones públicas empieza a recortar. Entonces hay que trabajar también mucho en jurisprudencia. O sea, aquí apoyos también de leyes, de abogados y demás para poder, digamos, fortalecer eso. Y no sé qué otras ideas, habrá que ver un poco más el desarrollo de esto. Lo que yo pude ver en el documento es que hay ideas de alineación. O sea, simplemente, oiga, actualicemos el documento tal, porque ahí hablaba de CODEPI y ahora hay que hablar de consejos, de ciencia, innovación y competitividad. Eso me parece apenas soft, suavecito. Pero no sé si la normativa podría dar para más. ¿Sí? O sea, ese es un tema a seguir estudiando. Aquí hay algo de presupuesto. Aquí lo que es interesante es que ustedes miren lo que Colciencias puede poner, que en el 2016 son 26.000 millones de pesos, pero en el 2017 son 10.000. No sé qué pasa aquí vuelve y sube. No sé cómo están proyectando eso. Tal vez cambio de gobierno. Este gobierno va hasta 2018. Bueno, habría que mirar. Pero, es decir, el dinero, no sé, o sea, lo que quería que vieran ustedes es que el dinero no sale solo de Colciencias. El dinero sale también de los ministerios. Mincomercio pone una buena cantidad, y Minagricultura, lo que les decía. Minagricultura invierte una alta cantidad de dinero en investigación. Pues Corpórica es la institución que hace investigación en temas agrícolas. Mineducación, pues también, acá con unos aumentos interesantes. Esto me llama mucho la atención, de 18.000 en 2 años a 127, algo se está pensando allí. Y es que hay un debate de fondo. Y es que le están diciendo a Colciencias, oiga, ¿usted por qué se dedica a formar recursos humanos, que ha sido uno de los fuertes de Colciencias? ¿Cierto? Dar becas para doctorado, para todo esto. Pero le están diciendo que si eso es una misión del Ministerio de Educación. Por cuestiones de cómo se ha formado nuestra institucionalidad, ese era un tema desamparado en el 68. Y fue uno de los primeros temas que Colciencias abanderó y por eso se lo ganó. Y luego cuando vinieron los créditos BID, Colciencias pidió plata para eso, para formar gente. Pues hoy en día el debate es, oiga, eso no lo debería hacer el Ministerio de Educación. Entonces,
es posible que tenga algo que ver con esto. Y el Ministerio de Educación se metió, ahorita está hablando de una estrategia que creo que se llama Universidad de Excelencia o algo así, yo no, y ya se está metiendo en unos temas y ahí hay como unos celos institucionales, porque se empiezan a pisar los cables, digamos, entre instituciones. Bueno, lo del SENA pues es más o menos parejo. Lo de Conciencias pareciera que aumentaría aquí en el 2021 y tal, pero bueno, esto es en términos generales el estimado. Ahora, uno se preguntaría, ¿qué relación hay entre este presupuesto que están presentando acá y el presupuesto del plan de desarrollo? Ahorita vamos a mirar un poco eso. Bien, hablemos de la ley 286. Y es, ¿se acuerdan ayer cuando les contaba, cuando arrancamos del 68 y llegamos al 91? En el 91, primera ley nacional, no se podía contratar, bueno, en fin, era como empezar a ser adolescentes. Pues parece que con esta ley, digamos, en términos retóricos, Conciencia se vuelve grande. ¿Y por qué se vuelve grande? Porque pasa a ser departamento administrativo. O sea, como era nuestro antiguo DAS, como lo es el DAN, departamento administrativo, y Conciencias, que toda la vida había estado pegado inicialmente al Ministerio de Educación, posteriormente a Planeación Nacional, ahora quedó adscrito a dónde. ¿Alguien sabe? ¿A quién? Sí, digo. A Presidencia de la República. Entonces, digamos, teóricamente se cree que porque está bajo la agenda del presidente, el tema va a tomar una visibilidad grande. Eso fue lo que quisieron los reformadores. Ahora, de todos modos, esto fue lo que le dieron a Conciencia, porque finalmente la idea original era que fuera ministerio. Y Jaime Restrepo, cuando era congresista, con Marta Lucía Ramírez, movieron la idea de que eso fuera ministerio. Finalmente, Uribe no quiso dar la pena. No, y Uribe no quiso dar la pena y dijo, yo no le jalo eso porque es crear más burocracia. Se crearon ministerios fregados. ¿Cuál fue el último ministerio que se creó en este país? Bueno, ¿cómo? Bueno, los ministerios se abren, se funden, se refunden, se vuelven y abren, se vuelven. Pero creación de un nuevo ministerio, ¿cuáles han sido los últimos? El de las TIC era un ministerio de comunicaciones, realmente es una modificación. Es como Ministerio de Cultura en la época de San Pedro, que había una cosa que llamaba Colcultura y Ministerio del Medio Ambiente. No tengo la fecha exacta, pero son de los dos últimos ministerios que usted diría abrieron el espacio. En ciencia y tecnología no lo hay. Yo no sé, a mí se me hace que es irrelevante decir si es ministerio o no. Hay gente que dice que sí, que si es ministerio va a tener autonomía y va a tener más poder y va a tener... Yo no creo que el debate vaya por ahí. Me interesa más verlo por debajo de cuerda, o sea, por todas estas relaciones entre políticas que hay. El que logra entender eso gana. Es como lo que yo creo. Bien, entonces esta ley, este es el objetivo de esa ley. Retórica, la misma cosa de siempre. Modelo productivo. O sea, quizás lo que es interesante comparada con la del 90 es que aquí habla de que la ciencia y la tecnología es o impacta, digamos, de una manera directa el modelo productivo del país. ¿Qué más? Desarrollo productivo y nueva industria nacional, no sé a qué se refería, porque la industria nacional cada día se desmantela más. Los documentos de política tienen mucha retórica. Y aquí hay algunos de los temas de los que habla ese documento. Valor agregado a productos y servicios, no es nada nuevo, ya lo veníamos hablando, incrementar la productividad y la competitividad, reconversión industrial. Tal vez esta idea sea interesante que migremos hacia empresas de alto contenido tecnológico, pero habría que mirar exactamente qué es eso. Áreas estratégicas, ya les dije el problema de las áreas, no hemos podido consolidar. Formación de investigadores, lo de siempre, y estrategias regionales de CTI. Tal vez aquí haya algo interesante porque pues el tema de que las regiones sean las que hagan las agendas de ciencia y tecnología y sean las que impulsen eso y las ejecutoras es una idea no novedosa, pero que sí se empezó a implementar o se le ha dado dientes en términos de política hasta hace muy poco. Y en términos de institucionalidad, pues esto era lo más grande que les había dicho. Conciencias es la coordinadora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y asiste al COMPES con voz
y voto. Pero es que asiste el COMPES cuando le inviten. Dos ideas nuevas tal vez, bueno, pegan. Nominalmente se reconoce que el sistema no es solo de ciencia y tecnología, sino ciencia, tecnología e innovación. Y aquí vienen dos cosas que a mí me han parecido especialmente un elefante blanco grandote. Y es, ustedes saben que tenemos un consejo asesor de CTI. Es un consejo de altas personalidades, o sea, de científicos muy prestantes, que asesoran a conciencia del presidente en temas de CTI. ¿Qué hace ese consejo? No sabemos mucho. De lo poco que yo he visto, además de cuando se posesionan en palacio y demás, es que a veces avalan, o por ejemplo, lo del COMPES, se dice, se consultó con el consejo. Bueno, también. Pero esta función de consejería es una función muy importante en la política pública de todos los países. En Estados Unidos hay una oficina que asesora al presidente directamente, se llama la OSTP, Office Science Technology, y hay un consejero presidencial para esos temas. Bueno, nosotros ahorita tenemos un consejero presidencial que trabaja en innovación, se llama Jaime Bueno, ya ha estado de alguna manera ahí pendiente de los temas. Pero no, obviamente el oficio de la consejería es bien importante en términos de este equilibrio, digamos, del ajedrez político, porque termina hablándole al presidente al oído y resulta que no solo el presidente necesita que le hablen al oído, el Congreso también lo necesita. Y hay otro tema interesantísimo para descubrir: cómo se debaten los temas de CTI en el Congreso. Si ustedes miran el Congreso de Estados Unidos, ellos tienen una biblioteca, y en la biblioteca está dividida por salas, y hay una sala que es la sala de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué quiere decir eso? Que un congresista, cuando está, que no sabe nada, se va para allá y le dice: mire doctor, aquí están todos estos temas, aquí no sé qué, usted podría hablar con otro, métase, y demás. E incluso los investigadores también les abren la oportunidad de mirar cómo han sido los debates que dan los congresistas. Tema interesantísimo para hacer de ese. Cómo discuten nuestros congresistas los temas de conocimiento. Nosotros ahorita tenemos un acercamiento con un congresista, no voy a decir el nombre, que estaba interesado en meterse en ese tema. Y estuvo buscándonos, le estuvimos contando cómo era la cosa, su asesora muy pila, pero existe una lógica en el Congreso que es una lógica de afán, ¿no? O sea, el estímulo en el congresista es presentar la ponencia, y el mayor estímulo es que le aprueben la ley. Pasará la historia como el congresista y eso no es. Entonces, esa es otra lógica con la que tenemos que lidiar. Pero sobre eso sabemos muy poco. Esa parte sí que sabemos poco. Entonces yo empezaba a decirle: oiga, señor senador, ¿por qué no hacemos un análisis de cómo los congresistas están hablando de CTI? No, es que allá no hablan. ¿Cómo que no hablan? Están discutiendo lo de los páramos, la limitación de páramos. Es un problema de conocimiento. Sí, claro. ¿Dónde pone el límite para decir que ahí es zona de reserva y ahí no es? Y son debates como el mismo de la reserva Van der Hamen en Bogotá ahora, ¿no? En la cual por lo menos los científicos han tenido una labor interesante. La Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas ha manejado prensa. Su nuevo presidente, Enrico Forero, es un tipo de mucha visión con ese tema y hace una cantidad de actividades y de lobby y demás. De hecho, ahorita hay un grupo para pensar temas de política de CTI. Y es que si nosotros miráramos, no sé si ustedes conocen que nosotros tenemos asociaciones o sociedades científicas, no, a ver si pueden conocer, y son desde el siglo XIX, y parte de nuestra historia que se nos olvidó contarles ayer es que cuando crearon Conciencias, a todas esas asociaciones no las invitaron. Ahora, yo también digo no las invitaron porque no las veían, porque como les decía ayer, nuestras asociaciones científicas, y esto también es un problema de apropiación, no han sido muy dinámicas en hablar sobre política científica. Yo hablaba con Francisco Sagasti, que es uno de los padres de la política de CTI a nivel de América Latina. Si no lo han leído, se lo recomiendo. Tiene un libro muy interesante que se llama La política de CTI en América Latina. Y Francisco me decía:
Francisco ya tiene como 70 años, o sea, se las sabe todas. Que hacerle la cuña que próximamente va a estar publicado por la Claxo en digital, ¿recuerdas? El libro que le estoy diciendo. Sí, Bueno. de película. O sea, ya está en físico, pero lo va a sacar la Claxo en Sí, digital. hay Creo una que a fin de... Fondo de Cultura Económica, una portada negra con letras verdes. Francisco Sagasti, yo le decía, o le preguntaba en una entrevista para mi tesis, le decía, ¿por qué no encontramos en países como Colombia lo que encontraba en Brasil y en Argentina? Que eran discusiones de los científicos hablando de política científica. Y me decía que su hipótesis es, lo que pasa es que a los científicos hablar de política les baja el nivel. O sea, como que eso no es importante. En alguna época no era importante para ellos. O sea, son temas mundanos. ¿Sí? Los científicos están en su tema y no. ¿Sí? Pero eso ha ido cambiando poco a poco. A mí lo que sí me sorprende es que en los 60 uno sí encontraba, yo siempre digo Caída Atómica, es Mundo Atómico. Mundo Atómico, la revista de Argentina, encontraba reflexiones de investigadores, de científicos, hablando sobre política de ese país y diciéndole a las juntas militares en Argentina, oiga, nos tienen jodidos, cambien esto, cambien aquello. Y parte de muchos científicos lograron hacerle contrapeso a las juntas militares en Argentina. Otro tema bellísimo sobre política de poder y de enfrentamientos entre científicos y presidentes y demás. Muy poco acá, o sea, muy poco, sabemos muy poco. Valdría la pena ahorita documentar el enfrentamiento entre Peñalosa y que no es tan enfrentamiento, pero es una tensión allí de conocimiento y el conocimiento científico con este tema de la reserva Van der Hamen, para que aprendamos un poquito más de cómo se mueve eso y cómo se pueden construir puentes, porque en realidad, o sea, lo que sí les digo de entrada es que vamos a tener que hablar entre científicos y políticos. Este es un tema también, hay un autor que se llama David Guston, David Kessler. David Guston es un autor que trabaja ese tema de las interfaces entre política y ciencia, para los que les interesa, un poco denso para mi gusto, pero interesante. Bien, entonces les decía que este Consejo Asesor de CTI no sabemos mucho y en otros países hay, como les digo, hasta el Congreso tiene asesores específicos. Eso nos falta desarrollar. Hay un documento, en la página de la OCDE hay unos documentos libres que se llaman documentos de trabajo de la OCDE y hay muchos que son sobre temas científicos. Hay uno muy bonito y también gordote para los que quieran aprender de eso, del papel de los organismos de consejería a nivel de los países de la OCDE. Es decir, ustedes ahí van a poder ver los diferentes modelos que existen, cómo trabajan unos con otros, cómo asesoran a los presidentes, cómo los presidentes se meten a los temas de CTI, que es un tema que aquí deberíamos estar también moviendo muy fuerte. Bien, los beneficios tributarios ya se los comenté. En términos de financiamiento de esa ley, pues crea un fondo, pero tiene un problema, es un fondo sin fondo. Y la cuestión es que cuando se está discutiendo ese fondo, que tiene un nombre muy rimbombante, o sea, de hecho por ciencia se llama, o se llamó Instituto Colombiano para la Investigación Francisco José de Caldas. Ese fondo, Francisco José de Caldas, dice que recibirá recursos del presupuesto. No hay una partida del presupuesto que diga que van fondos para allá. Entidades estatales que destinen recursos. Bueno, pues miraremos a ver si eso que vimos ahorita, alguno de esos ministerios le manda plata al fondo. Lo que es interesante es que el fondo se rige por derecho privado. Entonces tendría la posibilidad de financiar recursos, de hacer proyectos evadiendo, no, pero digo, sobrepasando el problema aquel de las vigencias fiscales. Ustedes saben que uno cuando es entidad pública invierte, puede invertir y si lo que no invirtió a final de año le toca devolverlo al Tesoro Nacional. Si la plata entra a este fondo se podrán hacer proyectos más a largo plazo. Es una idea que apenas arranca, yo de pronto tampoco estoy tan informado, hay que averiguar un poco más, pero en realidad lo que yo logro percibir de este fondo es que ha recibido algunos recursos